Muy buenos días. Mi Dios me los bendiga a todos en esta mañana. Mi nombre es Lorena Villa Coronado y yo tomé la introducción y el primer capítulo del libro Nueva Introducción a la Teoría de la Literatura de Miguel Ángel Garrido. Y bueno, proseguimos con la introducción. Al principio, el escritor nos habla de un reto. Ese reto consiste en llegar a un resultado apetecido, el cual constaba elaborar un manual general y una serie de monografías que se desarrollarían en los diversos aspectos abogados en el libro. Él logró este reto con la aparición del manual general y con la ayuda de otros 2 volúmenes en preparación. Con esos que están en creación se alcanzan a crear los 25 títulos que dan el cumplimiento a lo principal del diseño del escritor. Luego él nos dice, sin prejuicio de que podamos todavía seguir aumentando la colección, y lo toma como una misión cumplida. En la introducción básicamente nos habla de lo que se ha logrado con este libro y también de lo que se aborda. Nos dice, este libro aborda todas las cuestiones fundamentales acerca de lo que en la actualidad se llama literatura y que, como repetiríamos a lo largo y ancho de la obra, equivale más o menos a lo que los griegos llamaron poesía. Y bueno, luego nos habla del fenómeno humano llamado literatura, es decir, aquel fenómeno humano en el que algunas personas se sienten interesadas a comunicar sus sentimientos o contar una historia. En cambio hay otros que somos aficionados, es decir, que nos gusta recibir estas confidencias y estos relatos que se llaman literatura. Nos dice que la comunicación se produce a través de letras. Sin embargo, no se pone en duda de que el fenómeno tiene mucho que ver con lo que posteriormente ha sido el cine. Nos dice que incluso el cine mudo, que también nos cuenta historias. Y esto se refiere a que la literatura es todo aquello que mencionó, lo que cuenta una historia o comunica sus sentimientos, sobre todo por lo escrito. Cabe resaltar que tiene más relación con el cine que con el teatro, ya que el teatro es más visto como un espectáculo. En cambio, en el cine, primero es un texto escrito, escrito por su director. En cambio que el segundo cobra su significado pleno en cada representación. Y hay relaciones, como una que es la relación directa, que viene siendo literatura-libro, y no se sabe todavía cómo afectará a la literatura en su definición el ingreso en la era electrónica. Tal vez el libro se revista de especial dignidad como objetivo frente al que tendrá siempre en la pantalla para cualquier uso. O sea, el libro físico siempre va a ser digno ante cualquier libro virtual. Esto debido a que no se sabe si lo afectaría negativamente a la literatura el ingreso de los libros a la era electrónica. También se podría considerar como la pérdida de uso del libro físico debido a que el virtual es más fácil de encontrar por nuestra era, lo cual es muy cierto. Hoy en día es mucho más fácil para nosotros acceder a un PDF que a un libro físico, ya sea por cuestiones económicas o porque el celular es un poco más cómodo, más pequeño y lo podemos llevar a todos lados. Y bueno, nos dice que estaríamos tentados de abrir una nueva frontera entre la relación cálida del libro y la relación fría del ordenador, pero así no se tendría en cuenta el hecho de que los millares de personas que acuden a la pantalla para leer. La literatura en su tradición se define como arte fabricado con palabras. Es básicamente que la literatura es una de las más bellas artes junto como otras como la pintura, la música, la escultura, y que también es un tipo de discurso lingüístico que se diferencia de otros discursos como el conversacional, el científico, el religioso. Bueno, nos especifica que este libro es un manual, el cual puede ser considerado de crítica literaria. Aunque su enfoque predominante sea el de la cara y no la cruz de la moneda en cuestión, él dice que espera poder ofrecer en breve otra obra que tratará del otro lado de la moneda, las claves de la crítica literaria en cuanto tal. Y bueno, ahora vamos a proceder con el primer capítulo.
Y bueno, aquí tenemos el primer capítulo, el cual tiene un título muy interesante, que es la literatura. Y bueno, etimológicamente la palabra literatura deriva del latín litera, que significa letra o escritura. Esto nos aproxima al concepto de literatura, la palabra en su materia prima. Aristóteles en su obra La Poética nos la define a la literatura como el arte de la palabra. Este concepto sigue siendo vigente y podemos decir que es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Y bueno, Robert Scarpit ha sistematizado una serie de acepciones que entraña a este término, desde el arte de la palabra hasta una institución social que comprende una carrera profesional. Podemos observar en el término que confluyen sentidos de diversas procedencias. Etimológicamente, el carácter de algo escrito es evidentemente el dominante. Sin embargo, podemos hablar de literatura oral, la cual nos pone ante la raíz que conecta literatura y la poesía. En su definición, la teoría de la literatura pretende explicar las diversas claves lingüísticas, estrategias sociológicas, en las cuales se asienta cada una de las posibles acepciones. Scarpit señala que hay una ciencia estética, una ciencia ideológica, una ciencia sociológica de la literatura. Sin duda, es posible tender puentes entre ellas y abrir puertas, pero es de temer que la palabra literatura no sobreviva a la operación. Es decir, que nuestra misión como atentos lectores será descubrir de qué acepción se está hablando en este libro. Y bueno, hablando de la conexión entre literatura y poesía, vámonos con el arte y el lenguaje. El poema se tiene como modelo acabado de lo que se entiende por literatura y existe un método para hacer poemas. Se puede aprender a hacer cualquier cosa en esta vida a base de encontrar un método adecuado. Hasta para hacer poemas basta con aplicar rigurosamente el siguiente método que les vamos a mostrar y salen de corrido. Consta de una introducción y 7 breves reglas. Bueno, aquí tenemos los pasos para hacer un poema. Y como introducción, cabe decir que no se necesita de ninguna inspiración divina para poder escribir un poema, solamente seguir los siguientes pasos. Primero, se cogen unas cuantas palabras en sí mismas poéticas y se van distribuyendo poco a poco entre las diferentes estrofas. Por ejemplo, tenemos las palabras susurro, desvelo, tintineo, alborada, crespones. Presten atención a estas. Segundo, se cogen unas cuantas palabras más bien vulgares a las que se poetiza dándoles una terminación adecuada, pajarillo, arroyuelo. Y de tercera, se forman unas cuantas parejas de diferentes colores, de modo que se contradigan lo más posible los colores de cada pareja. Por ejemplo, negro verdor, blanco escarlata, azul blanquecino, etc. Y bueno, cuarto paso, a unos cuantos verbos se les cambia de ocupación habitual sin que se den cuenta. Por ejemplo, se cierran las sombras en lugar de las puertas o ventanas. Se masca en silencio en lugar de un buen filete. Se clava un reloj al firmamento en lugar de un toro de trapio. Se borda un anciago destino en lugar de un sufrido mantel. Quinto paso. Se distribuye también entre las estrofas unas cuantas palabras de esas que a veces empleamos nosotros sin saber lo que quiere decir, como por ejemplo ingiesto, hirsusto, inerme, inane, etc. Sexto paso. Puede ir bastante bien. Para lograr una mayor fuerza poética debemos aprovechar algún pedacito de una poesía clásica conocida. Así, a Rubén Darío se le puede coger eso de los claros clarines. Séptimo y último paso. Si se encuentra a mano algún estribillo, aunque sea cortito, para repetir entre cada dos estrofas, mejor que mejor. Y bueno, lo que tenemos aquí
es un poema llamado Tu senda, el cual nos coloca el autor como ejemplo y como resultado de los pasos anteriores. Podemos notar las palabras que están subrayadas de colores que son las mismas que se encontraban en los ejemplos. Y este sería nuestro resultado si seguimos aquellos pasos. Lo cual es muy hermoso el resultado, por cierto. Y bueno, vamos a proseguir con la función de la literatura. Su finalidad se divide en tres partes. La primera, como vemos, es la función recreativa. Es aquella que se encarga de transmitir las ideas y sentimientos del autor al lector a través de la obra literaria, en donde el autor viene siendo el emisor y el lector el receptor. Después tenemos la función pedagógica. Esta crea textos para disfrutar o para que se emocione el lector. Siempre nos transmite una enseñanza y nos hace reflexionar. Por último tenemos a la función estética, que es la que se encarga de buscar la belleza de la palabra. Este tema ha llevado varias convicciones ya que se somete a las motivaciones del autor. En algunos casos es pura catarsis y en otros el fin es hedonista. Jean-Paul Sartre nos afirmaba que la literatura tenía la finalidad de cambiar al mundo para bien. Juan Ramón Jiménez y Óscar Valdés sostuvieron que la literatura es la belleza, es decir, el arte por el arte. Es decir, que esta sería la finalidad de la literatura. Bueno, ahora pasamos con los estudios literarios. Y es que los estudios literarios actuales tienen sus antecedentes remotos en la retórica y en la poética. Estas fueron las disciplinas que han descubierto a través de los siglos de nuestra cultura occidental el espacio al cual hoy llamamos la teoría de la literatura. En el contexto de la antigüedad clásica, los textos literarios se estudian en el marco de la filosofía, es decir, que estos están implícitos en un contexto que busca conocer la verdad, la esencia y por lo tanto, junto a la metafísica, la estética, surge la poética y la idea de establecer qué es lo particular y lo específico de un texto literario. Esto con el fin de llegar a conocer la verdad, de manera de que los estudios literarios van a estar siempre mediatizados. Primero, por esta necesidad de conocimiento y segundo, por el mejor funcionamiento de las pelis y por la ética. Pese a todo, estos dos grandes autores de la época, Platón y Aristóteles, tienen conceptos muy diferentes de lo que es la poesía. Platón, por un lado, nos decía que la poesía es un conocimiento falso y obstaculiza el conocimiento, ya que si el mundo de las cosas es una copia del mundo de las ideas, el mundo de los textos poéticos son una copia a su vez del mundo de las cosas. Esto se convierte en una copia fantasmagórica. Por otro lado tenemos a Aristóteles, el cual nos dice que el objeto de conocimiento es el mundo sensible, y aunque los textos poéticos son una copia, estos preservan su autenticidad, es decir, conservan su esencia de verdad, y no solamente la conservan, sino que la multiplican. Esto tiene que ver con los dos grandes conceptos que para Aristóteles definen la poesía. El primer concepto es la mímesis. En la antigüedad, la poética tiene que ver con definir la literatura desde el concepto de la ficción, y la mímesis es la condición indispensable que define un texto poético. Consiste en imitar las acciones humanas. El arte es, por lo tanto, ficción, porque es una imitación que no es real. Sin embargo, es una imitación en un sentido realista. Es la mímesis la que va a definir los textos literarios en la antigüedad. ¿Y qué pasaba? Pues que para Platón era una imitación falsa, que no nos proporcionaba verdadero conocimiento, pero para Aristóteles sí. Esto sucede gracias al segundo concepto y es el de la verosimilitud. La verosimilitud es para Aristóteles lo que hubiera podido suceder en función, sin embargo, de las mismas leyes de las causas que regulan los acontecimientos de la experiencia real. De esta forma, la ficción permite enriquecer el conocimiento humano, no lo obstaculiza y garantiza así un conocimiento más universal y filosófico
que la literatura. Y es que bueno, nada tiene que ver con el concepto de literatura o de poesía de la antigüedad con la moderna, y esto tiene que ver con la intrusión de la retórica. Cuando la retórica empieza a ocuparse de los textos literarios, es decir, de los textos artísticos que se construyen con el lenguaje, esto primero era solo una función de la poética y se fundamentaba en la mímesis. Pero andando en el tiempo, la retórica, que es una disciplina que en principio estudia las formas de expresiones del discurso, que tiene finalidad comunicativa, y eran solo los hombres públicos como abogados y políticos los que se hacían expertos en retórica. Y bueno, solamente los hombres públicos se hacían expertos en la retórica con la finalidad de obtener un discurso más eficaz en el proceso de la comunicación. Esto surge además con la gramática y la dialéctica. Poco a poco empieza a ganar terreno a la poética y empieza a encargarse del discurso artístico, ya que todas las estrategias y las figuras literarias que utilizan los poetas empiezan a ser muy útiles para los políticos y hombres públicos. Esta irrupción de la retórica se convierte en un componente lingüístico a la poética, que es con lo que se va a engrandar la nueva teoría de la literatura del siglo XX. Bueno, a continuación nos vamos con los orígenes de la teoría literaria. El origen de la teoría literaria se remonta en realidad al siglo XIX, para enfocarnos en el contexto del siglo XX, el cual nace en un ámbito muy concreto que es el desarrollo de las ciencias humanas y en la búsqueda de esas ciencias humanas de un estatus más o menos marcado al de las ciencias experimentales, para el cual van a necesitar un método científico y la delimitación muy estricta del objeto de Estado. Y como no existe una ciencia de literatura, los teóricos de este van a coger como método la lingüística dentro de la semántica, que es la ciencia general de los signos, y a partir de aquí se va a denominar lo que el autor García Berria ha denominado como una especie de poética lingüística, porque se encarga, como en la antigüedad, de los textos artísticos que se construyen con la palabra, con el lenguaje, pero va a establecer lo específico de lo literario, es decir, en el lenguaje y no en si es ficción o es realidad. Es verdad que no se va a volver nunca la retórica clásica, por la razón simple de que esto surge a principios del siglo XX, cuando están empezando las vanguardias, y con una serie de prácticas transgresoras que van desde el simbolismo al esteticismo en general, el decadentismo, el palacianismo, el modernismo y después las vanguardias, que van a dar lugar a una cantidad de posibilidades literarias que no se pueden reducir a simples figuras retóricas. Entonces, aunque sea una poética lingüística, va a ser una poética actualizada y que renueva completamente los antiguos conceptos retóricos. Bueno, aquí tenemos a las disciplinas literarias. Las disciplinas literarias que van a encargarse del objeto literario en el siglo XX son la teoría, historia y la crítica. Y nos interesa discriminar a la teoría frente a las otras dos porque es la disciplina en la que se enmarca nuestro curso. En primer lugar, la teoría lo que tiene frente a las otras dos es la universalidad. Se trata de establecer una serie de presupuestos universales frente a la crítica, que se dedica a las obras concretas, y en cambio la teoría literaria establece una serie de leyes universales, que en principio deben servir para todas las obras. Pasa lo mismo con la historia, indica determinados movimientos y determinados autores. La teoría en principio tiene aspiraciones universales, además de que se caracteriza por lo que llamamos la inmanencia o en principio una perspectiva sincrónica frente a la dicrónica, es decir, de la historia. Frente a las aproximaciones externas a la literatura, como puede ser la psicología, la sociología, la filosofía, la teoría se interesa por las leyes internas, aquellas que encontramos dentro de los propios textos literarios. Y bueno, por último, las más modernas teorías literarias, al final,
han, han ido abogando por una ciencia general de los discursos. Es decir, cada texto ha desarrollado sus leyes propias y es independiente de que sea literario o no. Es decir, que al final un texto literario, como decíamos antes, puede que tenga unas fronteras bastante permeables y hay muchos textos no considerados literarios que en determinadas épocas sí lo fueron y viceversa. De manera que quizás la teoría literaria acabe por convertirse en una ciencia general de los discursos. Para finalizar, tenemos el análisis literario. El análisis literario de una obra es una lectura en profundidad de un texto, contextualizándolo, mostrando su estructura, recursos y los aciertos o desaciertos del autor o de la obra. Es una exigencia académica para abordar el conocimiento de autores y obras que conforman una tradición literaria, nacional o universal. Es también una herramienta para explicar eficazmente una obra literaria y esta maneja las diferentes metodologías que son las siguientes. La primera es la inmanente, la segunda trascendente y por último tenemos los integradores. Llamaremos inmanentes a aquellos métodos que pretenden extraer conclusiones del mismo texto o grupo de textos considerados en sí mismos o con referencia a un modelo lingüístico que permite elevar los datos a categoría, pero siempre con independencia de cualquier clave ajena al idioma. Son métodos inmanentes la estilística, el formalismo, el estructuralismo, el tematismo y el análisis estadístico. Los métodos trascendentes analizan la obra en virtud de una clave interpretativa, que ésta ve más allá de la configuración lingüística del texto. Son entre otros la sociocrítica, la psicocrítica, la poética de la imaginación, la estética de la recepción y la hermenéutica. Por último tenemos a los integradores. Estos abordan las claves analíticas en el proceso de enunciación, con lo que consiguen que los datos del enunciado se integren en un conjunto más amplio y que los datos del entorno sean tenidos en cuenta no como algo externo, sino en cuanto relevantes para el resultado de la significación. Estos vienen siendo la semiótica, la pragmática, la retórica, la lingüística del texto y las teorías sistémicas de la literatura. Para finalizar, aquí tengo mis 3 preguntas que podrían abrir futuras investigaciones. La primera, ¿en qué puede beneficiar la enseñanza a base de verosimilitud a estudiantes de preescolar? La segunda, si los hombres públicos son autodidactas de la retórica, entonces, ¿por qué no existe una ciencia de la literatura? Y por último, ¿qué influencias negativas se presentarán en la literatura con el aumento de la tecnología? Y bueno, muchas gracias. Esta ha sido toda mi exposición.